Hay una mujer que se despierta antes que todos. Prepara el desayuno, revisa las mochilas, responde el mensaje que llegó anoche y que no contestó porque no quería molestar a nadie a esa hora. Sale de casa con todo en orden. Llega al trabajo con todo en orden. Vuelve y vuelve a poner todo en orden. Y en algún momento del día, alguien le pregunta cómo está, y ella dice bien, con una sonrisa que aprendió hace mucho tiempo, porque decir otra cosa nunca fue una opción real. Si eso te suena familiar, quédate, porque hoy quiero hablar de algo que muchas mujeres sienten pero pocas han podido nombrar. No es agotamiento común, no es falta de organización ni de voluntad, no es que seas mala para pedir ayuda. Hay algo más profundo aquí, y tiene que ver con cómo aprendiste a existir desde que eras muy pequeña. Voy a contártelo con calma. Mira, querida, durante mis 30 años de práctica, he visto un patrón que se repite con una consistencia que todavía me detiene. Mujeres inteligentes, capaces, generosas, que llegan a consulta no porque hayan colapsado de forma dramática, sino porque un día se miraron al espejo y no reconocieron a la persona que estaba ahí. No porque hubieran cambiado físicamente, sino porque se dieron cuenta de que llevaban años viviendo una vida prestada, construida completamente alrededor de las necesidades de todos, menos de las propias. La vida prestada. Así la llamo yo. No porque esas mujeres no tuvieran deseos propios, sino porque en algún momento muy temprano aprendieron que esos deseos ocupaban demasiado espacio, hacían demasiado ruido o incomodaban a alguien que no sabía cómo sostenerlos. Hace algunos meses, una mujer llegó a mi consultorio con una agenda en la mano. Era la agenda de toda su familia. Citas del médico de su madre, reuniones del colegio de sus hijos, recordatorios del trabajo de su esposo, compromisos sociales que había aceptado porque era más fácil decir sí que explicar por qué no. Le pregunté dónde estaba ella en esa agenda. Me miró un momento, pasó las páginas despacio y dijo, casi en voz baja, no hay espacio. No lo dijo con drama. Lo dijo como quien constata un hecho del mundo. Y eso, precisamente eso, es lo que más duele de este patrón, que muchas mujeres no lo viven como una injusticia, lo viven como algo normal, como algo que simplemente es así, como si hubieran nacido para eso, y hay una razón muy específica para que se sienta tan natural. Voy a contártela en un momento. Primero necesito que veas algo. Cuando una niña crece en un entorno donde recibe más aprobación cuando ayuda que cuando pide, su mente hace una ecuación muy sencilla. Cuidar a los demás equivale a ser querida. Necesitar algo equivale a ser una carga. Esta ecuación no se escribe en ningún lugar, nadie se la dice en voz alta, pero se graba con mucha precisión en la forma en que esa niña aprende a moverse por el mundo. Esa niña crece, se convierte en adolescente, aprende a leer el estado de ánimo de las personas antes de entrar a una habitación. Aprende a ajustar su tono, su volumen, su intensidad, según lo que el entorno parece necesitar de ella en ese momento. Aprende que cuando ella está bien, los demás están bien. Y eso, aunque agota, también se siente como poder, como tener un papel importante, como una razón para estar ahí que nadie puede quitarle. La literatura clínica describe este patrón como una forma de regulación relacional. La persona organiza su propia estabilidad emocional en función del estado de los demás, no del propio, no porque sea débil, sino porque en algún momento fue la estrategia más segura disponible. Y las estrategias que funcionan en la infancia se vuelven hábitos. Los hábitos se vuelven identidad. Y la identidad se vuelve difícil de cuestionar porque ya no se ve como una elección, se ve como lo que eres. El problema es que ese papel con el tiempo se convierte en una jaula. Porque una jaula no siempre tiene rejas visibles. A veces tiene la forma de una familia que depende de ti para funcionar, de una madre que solo te llama cuando necesita algo, de una relación donde tú cedes primero, siempre, porque si no cedes tú no cede nadie, de una vida donde atender a otros se siente urgente, inmediato, necesario, y atenderte a ti se siente egoísta, frívolo o simplemente imposible de justificar. Y aquí aparece algo que muchas mujeres reconocen, aunque nunca lo hayan nombrado con esta claridad. El médico e investigador Gabor Maté describe en su obra Cuando el cuerpo dice no que existe un perfil de persona especialmente vulnerable al agotamiento crónico, aquella que aprendió desde muy temprano a suprimir sus propias necesidades emocionales
para mantener la conexión con los demás. Mate no habla de debilidad, habla de una adaptación, de una forma de sobrevivir emocionalmente en un entorno donde expresar lo que se necesitaba fue, en algún momento de la infancia, demasiado costoso, demasiado arriesgado, demasiado solitario. Escucha bien esto, no aprendiste a olvidarte, te enseñaron que tú eras lo último. Esa diferencia importa más de lo que parece. Porque si te olvidaste, la solución parece ser recordarte a ti misma, un diario, una rutina, un fin de semana para ti. Pero si te enseñaron que eras lo último, lo que hay que mirar es mucho más profundo. Es el sistema de creencias que construiste alrededor de tu propio valor, de tu propio lugar en el mundo, de lo que crees que mereces por el simple hecho de existir. Y ese sistema tiene patrones que se manifiestan de formas que no siempre se ven como lo que son. Uno de ellos es la culpa al descansar. No la incomodidad pasajera, sino la culpa activa, la que aparece cuando te sientas sin hacer nada y sientes que estás fallando a alguien. La que hace que el descanso tenga siempre una condición. Primero termino esto, luego descanso. Primero los demás están bien, luego puedo pensar en mí. Y ese luego, para muchas mujeres, nunca llega. Otro patrón es la dificultad genuina para decir lo que necesitas. No porque no sepas qué es, sino porque decirlo se siente peligroso de una forma que no siempre puedes explicar. Como si pedir pudiera romper algo. Como si tus necesidades fueran demasiado para que alguien más las sostenga. Como si fuera más seguro no necesitar nada que arriesgarte a necesitar y que nadie aparezca. Y hay un tercero, que quizás es el más silencioso de todos. La sensación de no saber quién eres fuera del rol de cuidadora. Cuando los hijos crecen, cuando la relación cambia, cuando el trabajo se transforma o se termina, muchas mujeres se quedan frente a una pregunta que nunca habían necesitado hacerse. ¿Y yo, quién soy cuando no estoy cuidando a nadie? Esa pregunta puede sentirse como un vacío enorme, como si quitarle el rol de cuidadora a tu identidad dejara un espacio que no sabes cómo llenar. Eso también es parte del patrón. Porque cuando alguien ha construido su sentido de valor en función de lo que da, perder momentáneamente el rol puede sentirse como perder el lugar en el mundo. No porque no existas, sino porque durante mucho tiempo existir y cuidar fueron la misma cosa. Pero también puede ser la primera puerta honesta que se abre en mucho tiempo. Pero antes de llegar a esa puerta, necesitamos mirar algo más. Algo que este patrón hace con el tiempo y que muchas veces nadie conecta con lo que hemos estado hablando. El cuerpo también lleva la cuenta. Mujeres que no recuerdan la última vez que durmieron sin revisar el teléfono antes de cerrar los ojos. Mujeres con dolores físicos que los médicos no terminan de explicar del todo. Mujeres que se enferman justo cuando por fin tienen tiempo libre, como si el cuerpo hubiera estado esperando permiso para detenerse. Mujeres cuya garganta se cierra cuando alguien les pregunta con genuina calma, ¿tú qué necesitas? Y hay algo más que se ve mucho en este patrón, la dificultad para recibir. No solo para pedir, sino para recibir. Alguien les hace un cumplido y lo desvían. Alguien quiere ayudarlas y sienten que están siendo una molestia. Alguien se preocupa por ellas y no saben bien qué hacer con eso porque no es un lugar que les resulte familiar. Estar en el centro del cuidado y no en la periferia dándolo, les resulta incómodo de una manera que no siempre saben explicar. Eso no es casualidad. Desde la psicología del estrés crónico, ese tipo de agotamiento físico puede estar asociado a años de funcionamiento en un estado de alerta sostenida, donde el sistema nervioso aprendió que relajarse no era del todo seguro, porque siempre había algo o alguien que podía necesitar algo de ti. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que puedas mirarte con más claridad y con menos culpa de la que probablemente has cargado hasta ahora. Porque lo que muchas veces se llama ansiedad sin razón aparente, o cansancio que no desaparece con dormir, o esa sensación de que algo está apagado por dentro aunque tu vida desde afuera parezca estar bien, puede ser el costo acumulado de una vida prestada. Una vida donde pusiste a todos primero durante tanto tiempo que ya no sabes cómo sería poner tu nombre al inicio de la lista. Ni siquiera sabes si tendrías derecho a hacerlo. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si llevas años siendo el centro gravitacional de los demás, si tu descanso siempre tiene una condición que cumplir antes, si cuando alguien te pregunta qué necesitas, tardas en contestar porque genuinamente no lo sabes, si la idea de priorizar lo tuyo genera culpa antes que alivio, si hay momentos en que te preguntas quién serías si no tuvieras a nadie que necesitara algo de ti, y esa pregunta da un poco de vértigo,
Quiero que te hagas algo con honestidad y sin prisa. ¿Esto es tu personalidad o es una adaptación que aprendiste para que te quisieran? Solo tú puedes empezar a mirar esa respuesta. Y mirarla no te obliga a nada. No te pide que abandones a nadie, no te exige que dejes de cuidar. Solo te devuelve algo que quizás llevas mucho tiempo sin tener, una pregunta que es tuya. No aprendiste a olvidarte. Te enseñaron que tú eras lo último y esa enseñanza no fue tu culpa. Nadie te preguntó si la querías aprender, simplemente la absorbiste porque era la única forma de encajar en el entorno que te tocó. Pero reconocerla hoy con claridad y sin dramatismo sí puede ser tu decisión. No estás rota. Estás agotada de sostener un papel que nunca debió ser tuyo en exclusiva. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una diferencia que vale la pena empezar a sentir. Si algo de este video hizo que una memoria antigua se moviera dentro de ti, me gustaría leerte con calma en los comentarios. No necesitas explicarte. Una sola frase basta. Recuerda, entenderte no es diagnosticarte, es darte permiso de existir como eres. Si te reconociste profundamente en esto, busca un profesional. Yo te dejo aquí, con cariño, hasta el próximo encuentro.